Hola, Dios te bendiga. La pregunta de hoy es, ¿divorcio y segundo casamiento es permitido según la Biblia? ¿Aprueba Dios el divorcio? ¿Y si me encuentro divorciado, me puedo volver a casar? ¿Y si me encuentro en un nuevo matrimonio, estoy en adulterio? Y la otra pregunta más frecuente es, si solo me he casado por el civil y me he divorciado, ¿la ley del matrimonio también se aplica a mi caso? Y la otra pregunta más común es, ¿hay perdón para mí si ya me encuentro en un nuevo matrimonio? Sabemos que hay muchas personas que se casan por varias razones. Unos se casan solo por papeles, quieren tener residencia en un determinado país, sea en los Estados Unidos de América, en Chile, España, Canadá, México, entre otros países. Y la única manera de hacerlo es un falso casamiento por el civil y así obtener los papeles para estar legalmente en el país. Y algunos fingen estar enamorados de una cierta persona solo para obtener bienes materiales. Algunos no casan por amor, otros sí casan por amor, pero después de algunos meses del casamiento deciden separarse porque se han dado cuenta que no es la persona correcta. Algunos se separan del matrimonio porque hay mucha violencia doméstica. Hombres que entran a golpe a su mujer, no son cariñosos, no son amables, maltratan a sus hijos o enteados, son infieles con su pareja, están siempre en adulterio y entonces su pareja decide dejar a este hombre. De igual forma las mujeres. Hay muchas mujeres que son agresivas, posesivas, controladoras, muy violentas con su pareja, infieles, tóxicas, en fin. Son muchas las causas que llevan o que conducen a un divorcio actualmente en este siglo XXI. En el día de hoy vamos a poder responder todas las dudas paso a paso. Esto porque hace un año subimos un video hablando sobre el divorcio y segundo casamiento. Y este video se hizo viral tanto que muchas personas nos han dejado muchas preguntas en los comentarios. Y es por esta razón que hemos decidido hacer este video, pero más completo y más detallado. Les daré toda la respuesta relacionada al divorcio y segundo casamiento. De verdad que esto se pondrá muy interesante y rico de conocimiento. Pero antes de empezar, me gustaría mucho que hicieras un favor. Si eres nuevo en este canal, te invitamos a suscribirse. Es muy sencillo y fácil. Lo único que tienes que hacer es dar un clic en el botón rojo que aparece abajo del video y también dejar un like. Puede que para ti no significa mucho, pero para nosotros que subimos video en YouTube esto significa todo. Porque si te suscribes en nuestro canal y dejas tu like, estarás ayudando que este contenido llegue también a otras personas. O sea que YouTube estará recomendando este video a varias personas de YouTube, para que también aprenda y sea enriquecido de conocimiento sobre el divorcio y segundo casamiento. Así que con este sencillo apoyo estarás ayudando muchísimo. ¿Listo? Bueno, sin más y menos, comencemos. Repentance is simply giving up. Repent. Not only confess your sin, forsake your sin. Repent. Run away from it. Veja, precisa se despertar um avivamento na Cidade Franca. Big trouble. The wrath of God, the fury of God, and the weight of God's curse are against us. Sabemos que todas las cosas fueron creadas por Dios. Creemos en la creación y la creación es una revelación de Dios escrita en la Biblia. Dios creó el universo, el sistema, los animales, las estrellas, el cielo y la tierra. En fin, Dios es el maestro de la creación. Y toda la creación fue perfecta, excelente, delante de los ojos de Dios. Pero también Dios creó el hombre según su imagen y semejanza, en una condición perfecta, hermosa y bella. Y luego de la creación del hombre, dice Dios que no es correcto que el hombre viva solo, tal como dice la Biblia en el libro de Génesis 2, 18 a 23. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es cuando Dios crea a la mujer, sacándole a Adán una costilla para crear a Eva. En este momento se da el matrimonio.
Es exactamente en este momento que Dios oficializa el primer matrimonio, cuando Dios crea a Adán y Eva. Del mismo modo que Dios es el autor de la creación del mundo, de los animales, de los árboles, el cielo y la tierra, los ríos, el sistema y la creación de la humanidad, también es Dios el autor supremo de la creación del matrimonio. Esto significa que el matrimonio no es una creación del hombre, no es una invención del hombre, tampoco es la creación de una institución del gobierno. El hombre no tiene nada que ver con la creación del matrimonio. El casamiento no nació de la tierra, nació de Dios. Es Dios quien creó el casamiento. Entonces es importante saber que el matrimonio es fruto de la creación divina de Dios, de tal forma que Él mismo creó el matrimonio, también creó las leyes y las reglas de matrimonio. Así que antes de responder las preguntas del tema sobre el divorcio y segundo casamiento, necesitamos entender o saber algunos puntos importantes que trata sobre el matrimonio. Primero, aprendemos o entendemos que el casamiento nació de Dios. Es Dios quien crea el casamiento cuando crea a Adán y Eva. En este momento se oficializa el matrimonio, exactamente cuando Dios crea el cielo y la tierra. Al inicio de todo, Dios también crea el matrimonio. Y con esto vemos que el matrimonio antecede la historia, antecede las civilizaciones. Es mucho más antiguo que cualquier uno de nosotros. Es mucho más antiguo que la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es mucho más antiguo que Platón y Aristóteles y debe ser respetado. Y voy a mencionar algunos principios importantes que tratan sobre el casamiento. Estos principios son muy importantes saberlo porque puede que te ayude mucho en tu matrimonio. Ayudará a que tu matrimonio sea más saludable, más bendecido. Pero si entiendes estos principios que voy a mencionar antes de responder todas las preguntas que mencionamos al inicio, preste mucha atención. Para ver estos principios, te recomiendo a que abras tu Biblia en el libro de Mateo 19. Es por allí donde estaremos mencionando los principios que nos enseña Jesucristo sobre el divorcio y segundo casamiento. En este libro, primero Jesús hace mención sobre los principios del matrimonio y luego más adelante es cuando Jesús define sobre el divorcio. El primer principio que nos enseña Jesucristo está en Mateo 19, donde dice: por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer. ¿Qué significa esto? Que el matrimonio es heterosexual. Este es el primer principio del matrimonio que Jesucristo nos enseña. El matrimonio es heterosexual. ¿Y qué significa heterosexual? Sexo opuesto, o mejor, atracción de sexos diferentes, unión de macho y hembra, hombre y mujer. Este es el primer principio. Lo que es diferente a esto es pecado, no es un matrimonio válido delante de Dios. Además, es una rebeldía y pecado delante de Dios. Bíblicamente, el matrimonio solo es permitido para heterosexuales. Significa que toda unión homosexual, personas del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer, no es válido y es pecado, según el libro de Levítico 18. En este pasaje, Jesucristo está descartando toda la unión de sexos iguales. Jesús está siendo bien claro en decir que dejará el hombre a sus padres para unirse a su mujer. No está diciendo que dejará el hombre para unirse a su hombre, tampoco mujer para unirse a su mujer. Con esto entendemos que el matrimonio es heterosexual. Entonces, aunque existan leyes que aprueban unión homosexuales, nunca Dios aprobará tal casamiento. Hoy vemos en las emisoras de radios, internet, televisores, periódicos y redes sociales que gobernantes, estados, pueblos, naciones están aprobando el casamiento homosexual, cosa que nunca hubo desde hace mucho tiempo atrás. Pero actualmente estamos viendo un movimiento LGBT, activistas gay, queriendo y exigiendo que las leyes aprueben el casamiento homosexual. Pero, aunque internacionalmente se hace legal tal casamiento, Dios nunca aceptará o aprobará el casamiento gay. Según principio, el casamiento es basado en la monogamia. Mono es uno, una sola persona. ¿Qué es monogamia? Monogamia implica el vínculo sexual y romántico exclusivo entre los dos individuos de una sola pareja. O sea, el casamiento es exclusivamente para dos personas, un solo hombre y una sola mujer, un solo esposo, una sola esposa. Tal como dice Jesús en Mateo 19:5, dejará un solo hombre para unirse a una sola mujer.
diferente de la poligamia. En países orientales, un hombre puede tener varias mujeres. Una mujer, en algunos casos, también puede tener varios maridos. Y esto no es permitido de ninguna manera en la Biblia. La Biblia prohíbe la poligamia. Matrimonio es exclusivamente para dos personas, un solo hombre y una sola mujer. Ahora muchos se preguntan, ¿qué pasa con la poligamia del Antiguo Testamento? Observamos que en el Antiguo Testamento hubo muchos casos de personas que tuvieron más de un matrimonio a la vez. Sí, es verdad, pero es importante afirmar que Dios nunca estuvo de acuerdo con tales matrimonios y esto provoca maldición. Ejemplo, Abraham, conocido como el padre de la fe, solicita a Sara, su esposa, para obtener a Agar como su pareja para procrear hijos. Porque Sara no podría tener hijos, entonces para ir en un camino más rápido, Sara ofrece a Abraham, su sierva, para tener hijos. Es cuando nace Ismael. Y de Ismael para acá solo hemos obtenido maldición, tornándose la descendencia de Ismael los árabes musulmanes, la peor pesadilla de Israel. No ha sido una bendición, sino más bien una maldición. ¿Por qué? Abraham cometió la poligamia, desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la bendición? Isaac, que fue el hijo del fruto del matrimonio legítimo. Otro caso es de David, conocido como según corazón de Dios. También tuvo casos parecidos de poligamia, tomando para sí a Batseba, la esposa de su siervo Urías. El pueblo de Israel aceptó la unión del rey David con Batseba, pero Dios no. Es cuando Dios levanta el profeta Natán para decirle que una vez hecho esto, vendrá maldición sobre su casa y que la espada nunca se apartará de su casa. Desde entonces siempre hubo muerte en la casa del rey David. Vemos que todos los hijos de David mueren trágicamente. Adonías es asesinado por Absalón. Tamar y Judá comete incesto y después también asesinado por Absalón. Y se convierte en un desastre la casa de David por la culpa de poligamia. Y otro caso es el rey Salomón, conocido como el hombre más sabio que ya hubo en la tierra, teniendo 70 concubinas y 700 mujeres. La Biblia dice el rey Salomón se perdió por las mujeres. Y a pesar de esta aceptación, nunca ha sido bíblico poligamia. Entonces el hombre solo puede tener una sola mujer y la mujer un solo hombre. El tercer principio, el matrimonio es monosomático. Mono, uno. Ya no son dos, sino uno. Es la unión mística de dos personas tornándose un solo cuerpo. O sea, desde el momento en que se establece el matrimonio, ya no son separados, sino más bien son dos en un solo cuerpo. Allí está el gran secreto, lo que significa que cualquier acto sexual fuera de esta unión es pecado. Más bien, sexo fuera del matrimonio es pecado, conocido como fornicación. Porque una persona que no es casado no es monosomático. Entonces, cualquier acto sexual fuera del matrimonio es un acto ilegal, tornándose pecado. De igual forma, la persona casada, ya siendo monosomático, contraer sexo con otra persona que no sea su pareja, esto es adulterio. Es importante decir que el sexo es algo muy bueno, maravilloso, saludable, delicioso, pero es una acción restricta al matrimonio. Sexo no es solamente para obtener hijos, como muchos cristianos carismáticos piensan. Dice el libro de Proverbios 5, el sexo es un acto de placer. Está hecho para disfrutar con su pareja desde que cumplan con las restricciones de la Biblia. No hay ningún problema. Sexo es algo bueno, saludable, es algo puro y sexo es una orden de Dios. Si tú eres casado y no estás teniendo intimidad regularmente con su pareja, estás cometiendo pecado, desobedeciendo la palabra de Dios. A no ser el caso como dice la Biblia en el libro de 1 Corintios 7:5. No se niegan el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tardan en volver a unirse nuevamente, de lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Lo que significa que no puedes dejar de tener intimidad con tu pareja a no ser por consagración, pero con el consentimiento de la otra persona. Si una parte no está teniendo intimidad con su pareja, la otra parte puede ser tentado en buscar una aventura fuera del matrimonio. Puede caer en pecados de prostitución, pornografía y hasta cometer adulterio. Entonces, pareja, tenga intimidad regularmente, así manda la palabra de Dios.
porque el sexo es bíblico y una orden de Dios. Dios es el autor del sexo. Es Dios quien creó el sexo para que el hombre disfrute de este placer con su pareja, con su esposa o su esposo. Sexo no es fruto del pecado como muchos piensan. Algunos piensan que la queda del hombre en el jardín del Edén fue porque Adán y Eva tuvieron relación sexual. Y hasta algunos piensan que el sexo es pecado. Pero esto no es cierto, porque en la Biblia, antes de que Adán y Eva cayeran en el pecado, ya tenían intimidad, porque eran una pareja. Y el mismo Dios, cuando crea a Adán y Eva, le da una ordenación diciendo que multiplíquese y fructifíquese. Y la única manera de multiplicarse y procrear hijos es teniendo intimidad sexual. La consecuencia de la queda del pecado no fue el sexo, sino más bien fue la desobediencia, conocida como el pecado original. Ahora, una vez que tenemos bien claros los tres principios, ahora vamos a entrar en la definición de divorcio y segundo casamiento. Es importante hablar sobre el divorcio y segundo casamiento porque actualmente el mundo está viviendo una época de crisis de divorcio. O sea, ahora el divorcio es bastante común en estos últimos siglos. El divorcio es una de las principales consecuencias de la destrucción de familias. Divorcio abre puertas para muchas malicias. Una persona divorciada una vez ya no tiene miedo de volverse a divorciar. Y se ha dado casos de personas que ya tienen más de 3, 4, 5 divorcios. Y lo peor de todo, muchas de esas personas son cristianos. Y por falta de conocimiento y temor a Dios, divorcio y segundo casamiento es bastante común en las iglesias cristianas. Y esto nunca ha sido la voluntad de Dios, porque Cristo dijo, lo que unió Dios, el hombre no separa. Entonces, si una entidad espiritual une a dos personas, ninguna otra entidad terrenal puede separar. Si tú, la persona que me está escuchando, estás pasando por alguna de estas situaciones de divorcio, segundo matrimonio, a lo mejor tercer matrimonio, puede ser que tu caso es que estás pasando en un proceso de divorcio y ya tienes listos los documentos para firmar el divorcio. Puede que aún no te has divorciado, pero ya estás pensando en hacerlo. Puede que ya estás divorciada y estás pensando en contraer un nuevo matrimonio. Vamos a aprender con Jesús cómo es el proceso de divorcio. ¿Es bíblico? ¿Aprueba Dios el divorcio y segundo casamiento? ¿Hay alguna excepción para divorciarse? ¿Y si estoy divorciado, me puedo volver a casar? ¿Y el casamiento por el civil es válido también para Dios? Así que vamos a dar respuesta de estas preguntas basándose en la Biblia, la palabra de Dios. Comenzamos a leer la Biblia en el libro de Mateo 19:3. Dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O mejor, ¿es lícito un hombre divorciarse de su mujer? Es importante prestar máxima atención a lo que la Biblia dice. En este versículo, los fariseos se acercaron a Jesús para experimentar o tentarlo, tal como dice el versículo. Ellos en ningún momento estaban interesados en aprender con Jesús. Los fariseos ya sabían la respuesta. Lo que ellos querían es condenar a Jesús por si acaso diga algo que va contra las escrituras o la ley de Moisés. Y cuando la Biblia dice tentándole, esto se debe por la región donde estaba Jesús. En estos momentos Jesús estuvo en Berea, en la misma región donde estaba Juan el Bautista. Y esta región estuvo también Rey Herodes. Rey Herodes encarceló a Juan el Bautista por le reprender por ter casado con Herodías, la esposa de su hermano Filipe de Turea. O sea, Rey Herodes estaba cometiendo adulterio con su cuñada Herodías. Entonces, cuando Juan el Bautista se levanta contra él, Rey Herodes le pone preso. Inclusive Herodías pide la cabeza de Juan el Bautista. Entonces los fariseos también querían que Jesús tuviese la misma finalidad. Una vez que los fariseos preguntaron a Jesús si era lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier motivo, la respuesta de Jesús fue la siguiente. En Mateo 19:4-6 dice: respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Con este pasaje, Jesús acaba de confirmar que no es lícito la separación de dos personas casados.
Dios no aprueba la separación, porque lo que Dios unió nadie puede separar. Nadie puede separar se entiende como cualquier entidad de quien confirme el matrimonio. Puede ser un hombre, un juez, abogado o una entidad del gobierno, cualquier cosa. Casamiento tiene carácter espiritual y de ninguna manera una fuerza natural tiene fuerza para poder disolver el casamiento, recordando que son personas tornándose una sola persona. Y esta unión mística nadie puede disolver. Ni el adulterio, ni la cultura, ni las nuevas leyes. Lo que unió Dios, el hombre no separa. Este hombre puede ser cultura, padre, pastores, bispos, sacerdotes, leyes, etc. Esto no puede separar lo que Dios unió. Ahora, el matrimonio válido y confirmado por Dios es el matrimonio civil. Por si alguna razón tu pastor solo te ha casado por la iglesia, este matrimonio para Dios no es válido. Acuérdate que el matrimonio válido para Dios es por el civil. Casamiento por la iglesia es solo una consagración o una bendición. Por lo que da el sentido del matrimonio es por el civil. Entonces, desde el momento en que te comprometes en casar con alguien por el civil, para Dios está cerrado en el cielo tal como en la tierra. No importa si no eres cristiano, el matrimonio civil es válido para todos los que quieren vivir formalmente con su pareja. Así que, si antes no eres cristiano y ya estuviste casado por el civil, no tienes la obligación de volverte a casarte por la iglesia. Pero deberías hacerlo, porque presentar su pareja delante de Dios y delante de la iglesia es lo más hermoso. Pero recuerda que si estás casado por el civil, la ley del matrimonio también te exigirá las mismas obligaciones como manda la palabra de Dios. Si te divorcias, cometes pecado. Si adulteras, cometes pecado. Entonces, la respuesta de Jesús fue bien clara en decir que desde el principio el matrimonio Dios creó para que sea eterno y que no te puedes separar. En el versículo 7, los fariseos, escuchando esto, insiste diciendo: entonces, ¿por qué mandó Moisés dar la carta de divorcio y repudiar a su mujer? Como puedes ver, los fariseos no querían aprender con Jesús. Apenas lo estaban probando para ver si pueden atraparlo en alguna parte. En el versículo 8, Jesús respondiendo dice: por la naturaleza de vuestro corazón, Moisés no ha permitido nada, ya eso existía. Pero Moisés abrió esta excepción porque ustedes maltrataban a vuestras mujeres. Antiguamente las parejas, una vez casadas, nunca pueden separarse, y por este motivo los hombres abusaban de sus esposas, los traicionaban, los maltrataban, y como las mujeres no podían hacer nada, entonces Moisés abrió una excepción para que los hombres que no querían estar con sus mujeres podrían darle la carta de divorcio, o sea, darle la libertad de separarse. Pero esto sucedió porque Moisés recibía muchas quejas de las mujeres casadas que estaban siendo maltratadas y hostilizadas por sus esposos. Entonces, para dar solución a esto, fue cuando Moisés abrió y permitió la carta de divorcio. Pero es importante saber que esto nunca ha sido la voluntad de Dios, tampoco la voluntad de Moisés, porque Moisés fue el autor del libro de Génesis y él sabía que el divorcio y segundo casamiento no son permitidos para Dios. Dios nunca estuvo de acuerdo con esto, porque desde el principio Dios creó el matrimonio para ser eterno. Ahora, Jesús va a dar la respuesta del divorcio y segundo casamiento. En el versículo 9, Jesús dice: y yo os digo que cualquiera que repudiara a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que casa con la repudiada, también adultera. Este es el gran versículo. Este es el versículo más polémico de este tema, porque con este versículo muchos sacan conclusiones equivocadas. Muchos casados interpretan este versículo como una excepción de divorcio y segundo casamiento. A muchos se les enseña que Jesús estaba permitiendo el divorcio y segundo casamiento basándose en este versículo. ¿Realmente es esto lo que la Biblia está diciendo? ¿Realmente hay alguna excepción del divorcio y segundo casamiento? Porque segundo, en este versículo Jesús está diciendo que no te puedes divorciar o repudiar a tu pareja a no ser por causa de fornicación. Y para muchos esta es una excepción para divorciarse.
¿Realmente es esto lo que la Biblia está diciendo? Ahora vamos a hacer un análisis de si hay alguna excepción del divorcio y segundo casamiento. Cuando Jesús estaba diciendo esto a los fariseos, si te has dado cuenta, hay dos palabras griegas en este versículo. Uno es porneia y el otro es morcheia. Porneia es un texto griego para decir fornicación o prostitución. Y morcheia es un texto griego para decir adulterio. Si Jesús hubiese permitido divorcio y segundo casamiento en caso de adulterio, la palabra correcta en este versículo sería morcheia, adulterio. O sea, que cualquiera que repudia a su mujer a no ser por adulterio y casar con otra comete adulterio. Pero la palabra en este texto es porneia, prostitución o fornicación en otras traducciones bíblicas. O sea, que en este texto Jesús no se estaba refiriendo a las parejas casadas, sino parejas solteras, porque solo una pareja soltera es la que comete fornicación. Entonces, si el texto hubiese refiriéndose a las parejas casadas, la palabra sería morcheia. Es importante decir que en este versículo exclusivamente Jesús habla de parejas solteros, diferente de los versículos anteriores donde se estaba refiriendo a las parejas casadas, porque aquí es donde muchos se complican, porque se pregunta cómo puede Jesús hablando de solteros en este versículo si en los versículos anteriores estaba hablando de los casados. Es importante aclarar que ya Jesús respondió sobre el divorcio a los casados en los versículos anteriores, donde dijo que no es permitido el divorcio. Ejemplo, la pareja María, madre de Jesús y José. Eran una pareja que ya vivían juntos, pero todavía no eran casados. Ellos vivían juntos porque antiguamente el noviazgo judío era más cercano, como fue con Jacob, que ya viviendo con Rebeca en casa de su suegro, obligaron a trabajar 14 años hasta estar oficialmente casados. María, madre de Jesús, también estaban juntos, pero todavía no eran casados. Y cuando José se entera de que María estaba embarazada, trata de se alejar de ella. En este caso, él sí podría separarse de María, porque ella supuestamente cometió prostitución o fornicación, conocido como porneia, porque no estaban casados hasta cuando él se enteró de que era el fruto del Espíritu Santo. Inclusive algunos fariseos llamaban a Jesucristo el hijo de la prostitución. En el libro de Juan 8, los fariseos llamaron a Jesús hijo de prostitución o hijos de porneia, porque ellos sí conocían la historia del embarazo de María, porque sabían que María estaba de noviazgo con José, pero mientras estaban de noviazgo, María se embarazó, y se embarazó para ellos, que era así que cometió prostitución o porneia. Por eso es que llamaban a Jesús el hijo de la prostitución. Entonces, Jesús no se estaba refiriendo a las parejas casadas en casos de adulterio. El texto es bien claro en decir que solo en casos de fornicación. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que si eres una persona que está de noviazgo y ya vuestra relación ha avanzado bastante y presentada delante de Dios y de la iglesia, no te puedes separar de tu pareja a no ser por causa de porneia o fornicación, tal como dice Jesús. Significa que para las parejas solteras cristianas no te puedes separar de tu pareja a no ser por causa de prostitución. 1 Corintios 7:10 dice que a los casados no ordeno yo sino el Señor que no te separes. Dios no ordena la separación de personas casadas. No importa lo que sucede, nunca te debes separar de tu pareja una vez estando casados. Acuérdate que el matrimonio Dios lo hizo para que sea eterno. Ahora, ¿qué pasa si ya me encuentro divorciado? Si ya te encuentras divorciado, recuerda que cometiste pecado de divorciarse. Entonces, ¿no hay perdón para mí? Sí, hay perdón para ti, pero depende mucho de la situación en la que se encuentra tu pareja. ¿Qué significa esto? Significa que si tu pareja aún no se haya casado con otra persona, usted aún puede recuperar tu matrimonio, orando y luchando para que los problemas se resuelvan, porque aún vuestros lazos espirituales están unidos. Pero si ya uno de los cónyuges está casado, no te debes interferir en este matrimonio.
Dios se hará cargo de este matrimonio. Pero tú debes saber que no te debes casar porque ya tuviste casado. Pero si llegas a casarte nuevamente, no es correcto, pero sí Dios también te puede perdonar. ¿Y en qué momento me caso con otra pareja? Romanos 7:2. Solo cuando uno de los cónyuges se muere. Pero si mi pareja me abandonar, ¿qué hago? Si él te abandona, el que se va. ¿Y me puedo volver a casar? No, no te puedes volver a casar. Pero recuerda que si te vuelves a casar y pides perdón a Dios, Dios te lo va a perdonar porque no hay pecado imperdonable. El único pecado que Dios no puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es importante decir que si ya estás divorciado, pídele perdón a Dios por su divorcio, por cometer este pecado. Y no significa que no hay perdón para ti solo porque estás divorciada. Cometiste un error, debes seguir adelante, confiando y siempre ser obediente a Dios. Si eres de las personas que ya estuvieron casados más de 2, 3, 4, 5 veces, ya tuviste varios matrimonios, pídele perdón a Dios por sus pecados y Dios es justo y fiel para perdonarte. Recuerda que si actualmente estás en el segundo matrimonio o tercero, debes seguir adelante con el matrimonio actual en que estás y ser fiel y obediente a Dios. Muchos piensan que las personas divorciadas y que están en el segundo matrimonio no hay perdón para ellos, a no ser que vuelvan con su primer matrimonio. Esto es falso. Recuerda que el único pecado sin perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y divorcio y segundo casamiento no es una blasfemia, así que hay perdón para ti y puedes seguir adelante con tu vida. La misericordia de Dios es tan grande que no hay nada que puede impedir que Dios no te perdone. Nuestro Dios es tan bueno, nuestro Dios es tan maravilloso que su gracia, su misericordia es tan grande que te puede perdonar por cualquier pecado que tú cometes. Nada más tienes que demostrar un arrepentimiento sincero y genuino. Entonces Dios viene y te perdona. Ahora, ¿cuál es la solución si mi pareja me traiciona, si mi pareja comete el adulterio? ¿Cuál es la solución? ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, la solución es perdonar. Si tu pareja cometió la infidelidad de traicionarte a ti, lo único que tienes que hacer es perdonarlo. Es verdad que perdonar a una persona que nos ha sido infiel es muy difícil, es duro hacerlo, pero recuerda que Dios te ha dado gracia y esta gracia, que significa favor inmerecido, tú puedes soportarlo. Acuérdate que antiguamente Moisés permitió la carta de divorcio porque el pueblo de antiguamente no tenía grasa para soportarlo. Las parejas, las mujeres no tenían esa grasa, no tenían ese espíritu que tenemos ahora en este tiempo de la gracia para poder soportar los problemas, para poder soportar las situaciones difíciles que estamos viviendo. Por eso la única manera es hacerlo a fuerza, dar la carta de divorcio, aunque va contra la voluntad de Dios. Entonces, en estos tiempos de la gracia, nosotros tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos a soportar las cargas. Así que también tú puedes perdonar a tu pareja. El camino fácil no es divorciarse. El camino fácil no es poder dejar que tu pareja se vaya o que tú salgas de la casa. La solución más factible es perdonarlo, así tal como Dios hizo con nosotros. Aun siendo nosotros pecadores, malos, depravados, hemos fallado, hemos adulterado, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo nos amó. No importa la situación en que nosotros estuvimos, para Dios no le importó nuestra situación, no le importó cómo nosotros estuvimos. Solamente Cristo vino en la tierra y murió por nuestros pecados. Así que, mi hermano, mi recomendación es que abra su corazón, perdona, ora, clama al Señor, porque nuestro Dios tiene la solución, y la solución y la respuesta lo tiene Jesucristo. Él sí puede resolver tus problemas, puede resolver tu matrimonio, puede resolver las situaciones, porque si ahora mismo tú hacinas
Porque si ahora mismo tú firmas este papel de divorcio, estarás abriendo puertas para muchas maldad, para muchos problemas en tu familia, en tu futuro, para sus hijos, para su vida espiritual. Son muchas puertas de malicia que estarás abriendo si tú firmas este documento. Así que mi hermano, yo te exhorto a que el Espíritu Santo que Dios nos ha dejado, que Jesucristo nos ha dejado, Él te podrá ayudar a soportar y a cargar estas situaciones. La solución no es el divorcio, la solución es el perdón. Espero que te haya gustado este contenido y que te haya servido de muchísima bendición. Por favor, yo sé que este tema de divorcio es muy complicado porque para muchos está siendo duro porque siente que están viviendo un infierno en este lar, en este matrimonio. Por eso es que buscan y siente que el camino más fácil es el divorcio. Pero mi amado, yo te exhorto diciendo que la solución no es el divorcio. La solución está en Jesucristo. Y Jesucristo es nuestra salvación y nuestro camino. Así que mi hermano, si te ha gustado este contenido, dale me gusta. Por favor, no olvides en suscribirse en este canal, porque si lo haces, estarás ayudando a mucha gente, a muchas familias, ayudando a salvar muchos matrimonios, porque YouTube estará recomendando este video para muchas personas, para las personas como tú que están buscando soluciones para sus matrimonios. Así que mi hermano, deja tu like, por favor, deja tu suscripción a este video para que apoye a otras personas. Que Dios te bendiga, mi hermano, y siga orando, siga apoyándote en Cristo, porque nuestra salvación, la salvación de nuestro problema está en Jesucristo. Que Dios te bendiga, te veo en el próximo video. Si tú ya eres suscrito a este canal, bienvenido y felicidad. Y si tú no eres, no olvides, suscriba a este canal, deja tu like y comenta para ver qué opinas de todo eso. Que Dios te bendiga.